tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde Centro Crece. Mi nombre es Roberto Wilmer y esta semana estaba pensando y meditando en algunas cosas acerca del Monte de los Olivos. ¿Por qué acerca del Monte de los Olivos? Porque la Biblia dice que cuando Jesús regrese, porque Jesús va a regresar a la tierra, si alguno de ustedes no lo sabía, sí, Jesús va a regresar. La Biblia dice que se va a parar en el Monte de los Olivos, que está en la región de Jerusalén, la capital de Israel. Y leyendo acerca de esto, algunas cosas interesantes sobre esos tiempos, me vino a mi corazón muy fuerte el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní es muy importante en la Biblia porque es un jardín que de hecho está a las faldas del Monte de los Olivos. Y ahí ocurrió algo muy importante. Jesús constantemente iba a orar al Monte de los Olivos, pero en algún momento en que fue a orar ahí y estaba con sus discípulos, muy cerca ya al tiempo de la crucifixión, fue a orar al Monte de Getsemaní. Fue donde le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo: espérenme aquí, voy a ir a orar allá, ayúdenme a velar orando también junto conmigo. Entonces él se fue a orar y bueno, hay mucho que enseñar en ese pasaje, pero el énfasis al que venía muy fuerte a mi corazón tenía que ver con el jardín de Getsemaní en particular. Getsemaní significa prensa de olivos. O sea, ahí hacían aceite de olivo en ese lugar y tenían plantas de olivos, plantas de aceitunas, y ahí había una prensa para sacar ese aceite. Hay mucho de enseñanza ahí también. Pero lo que venía muy fuerte a mi corazón y que quiero compartirles esta semana es el hecho de que ese jardín, en ese lugar, en ese jardín, cambió la historia de la humanidad. Y venía una reflexión en mi mente acerca de que también en un jardín cambió la historia de la humanidad, miles de años atrás. El jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. ¿Qué pasó en estos dos jardines? La Biblia menciona, por ejemplo, a Adán como el primer Adán, y menciona a Jesús como el postrer Adán. Y los dos tuvieron un momento importante en un jardín. Adán, estando en el jardín del Edén, junto con Eva, tomaron la decisión de no obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que los seres humanos únicamente conociéramos el bien. Y les dijo: de este árbol que está aquí, solamente un árbol. Había muchísimos árboles de los que podían comer, y solamente de un árbol les dijo: no coman de este árbol. Yo aún creo que en el jardín del Edén había otros árboles como ese. La Biblia no dice qué tipo de árbol era, qué tipo de fruto, porque no es importante eso. Lo importante era que Dios había dado un mandamiento. Y Adán y Eva ahí deciden desobedecer la voluntad de Dios para sus vidas y darle la bienvenida en sus vidas a lo que no era la voluntad de Dios, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, la vergüenza, muchas cosas que comenzaron a experimentar y que luego heredaron a todos sus descendientes, porque Génesis 1 dice que cada uno se reproducirá conforme a su especie, ¿verdad? Entonces, pues los hijos de Adán y Eva, uno de ellos mató al otro, y bueno, la historia de la humanidad pues la conocemos y la hemos vivido hasta nuestros tiempos y estamos viendo los resultados de eso. Pero también hace cerca de 2000 años, el postrer Adán, Jesús de Nazaret, estuvo en un jardín y también tuvo la oportunidad, por decirlo así, de comer del árbol del bien y del mal, o de obedecer o no la voluntad de Dios en su vida, la voluntad del Padre. En ese jardín de Getsemaní él oró y dijo: Señor, si hay otra forma de salvar a la humanidad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo él, sino la tuya. Y la decisión correcta del postrer Adán trajo la salvación a la humanidad. Él sabía que iba a enfrentar una situación muy difícil, que iba a morir, pero no solamente iba a morir, sino que iba a cargar los pecados de toda la humanidad sobre sí, que iba a ser azotado, que iba a derramar su sangre, que iba a ser crucificado. O sea, la forma en que murió, la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Pero él dijo: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el caso de Adán y Eva, ellos dijeron: no se haga tu voluntad, sino la mía, ¿verdad? O la nuestra. Y la decisión que tomaron, pues, trajo una maldición a la tierra, que hoy hasta la fecha enfrentamos las consecuencias de esto, como
las enfermedades, ¿verdad? El coronavirus y diferentes cosas son resultado del pecado, resultado de lo que no era la voluntad de Dios, ¿sí? Del mal. Conoceréis el bien y el mal, y Dios solamente quería que conociéramos el bien. Pero la decisión de Jesús de decir no se haga mi voluntad sino la tuya transformó la historia de la humanidad. De hecho, la historia se partió en Dios, ¿verdad? En dos, antes y después de Cristo, y la historia personal nuestra también se parte en dos cuando nosotros decidimos, en lugar de identificarnos con Adán o con Eva, nos decidimos identificar con Jesús. Y cuando nos decidimos identificar con Jesús, tenemos la oportunidad de escoger de nuevo frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Escoger de nuevo frente a la voluntad de Dios o la voluntad nuestra. Sabes, la voluntad de Adán condenó a la humanidad e hizo que se heredara el pecado y la muerte. Y reinó la muerte durante muchísimos años, siglos, milenios. Pero también la Biblia dice que en Jesús nos dio a nosotros la posibilidad de reinar en vida, a los que decidimos recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto lo dice el libro de Romanos. La decisión de Jesús de obedecer la voluntad del Padre nos trajo salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, pero no solamente eso, sino la justicia de Dios. De hecho, estamos grabando la materia de justicia y hablamos de todos estos temas a profundidad, pero lo que me quiero enfocar el día de hoy es que vemos aquí dos jardines, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Y la historia fue muy diferente por lo que sucedió en esos jardines. Lo que sucedió en esos jardines cambió la historia de la humanidad. En un caso para mal y en otro caso, gracias a Dios, para bien. El jardín de Getsemaní, donde Jesús tomó la decisión correcta. Y esa decisión correcta nos trajo salvación a través de la fe en Jesús. Si tú no te has apropiado de esa salvación, no has recibido, pues es un momento importante en que tú lo puedes recibir. Simplemente es que tú decidas creer que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó entre los muertos y lo confieses con tu boca. Y la Biblia dice que si tú crees esto en tu corazón y lo hablas con tu boca, entonces con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa y obtienes la justicia, ¿sí? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Esto está en Romanos 10, 9 y 10. Pero en lo que quiero hacer un énfasis, aparte de la salvación, que es importantísima, es el hecho de que todos los días en nuestra vida nosotros tenemos un jardín enfrente. Si Dios nos ha entregado este jardín todos los días, y todos los días tenemos oportunidades de decidir conforme a la voluntad de Dios o conforme a nuestra propia voluntad. Hay personas que dicen que son libres pensadores. Realmente no lo son, porque todos han sido influenciados por algo, por la información de alguien o por la suya propia, pero siempre hay una influencia. La diferencia o la reflexión que quiero hacer es que cada uno decidimos quién es nuestra influencia. Cuando tú dices que tu influencia sea Jesús y aprendes de Él y aprendes lo bueno, hermoso que Él ha planeado para ti y para mí, entonces tus decisiones serán mejores y traerán mejores resultados a tu vida. Yo quiero decirte que todos los días tenemos oportunidades de hacer la voluntad del Padre. Alguien diría, pero es que la voluntad de Dios es insondable, la voluntad de Dios no la podemos conocer, la voluntad de Dios es muy complicada. Pero quiero darte un tip muy importante que te puede dar sabiduría en este tema. La palabra voluntad está totalmente conectada con la palabra testamento. Cuando alguien deja un testamento, eso quiere decir que esa era su voluntad de lo que se hiciera con sus bienes. De hecho, en inglés la palabra testamento, testamento en inglés se dice will, que quiere decir voluntad. Y es muy interesante que la Biblia está separada en Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos un testamento, tenemos escrita la voluntad de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, entonces hay que leer el testamento. Hay que leer la voluntad de aquel que dejó ese testamento. Y en ese testamento nosotros aprendemos cosas impresionantes. Entonces es importante que leas tu Biblia, que conozcas la Biblia, que medites en ella, que la aprendas. Y si es posible, en muchos de los casos, que la memorices. Pero no que no se quede hasta ahí, sino que el plan es que hagas eso para que eso quede en tu mente, en tu corazón, y que podamos vivir de acuerdo a la Biblia. Eso no te salva, tus acciones no te salvan. Lo que nos salva es la acción de Jesús
en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección y nuestra fe depositada en Él. Pero cada día tenemos la oportunidad de vivir esa salvación y de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es buena, es agradable y es perfecta. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, pues, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, meditar en ella y hablarla es el camino para que quede grabada en nosotros y podamos vivirla. Dice, y entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu jardín? Tienes un jardín. Tú decides si es el jardín del Edén o el jardín de Getsemaní, donde tú decides o hacer tu propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hace años yo viví solamente conforme a mi voluntad y los resultados no fueron muy buenos. Cuando comencé a adquirir, a aprender la voluntad de Dios y ponerla en práctica, entonces mi vida cambió para bien y deseo lo mismo para ti. En Centro Crece estamos enfocados en poder comunicar la voluntad de Dios a aquellos que estudian la Biblia, que estudies la Biblia, que tengas contacto con el Espíritu Santo, que puedas ver plasmado claramente escrito cuál es la voluntad de Dios y que el Señor te revele cosas específicas para tu vida personal. Y queremos motivarte a aprender, a escudriñar, a leer, a estudiar, para que sea más fácil para ti poner en práctica cuál es la voluntad de Dios. Te motivamos a aprender su voluntad. Tenemos 36 materias que están disponibles para ti en MP3, en archivos de audio, con sus notas en PDF, y están disponibles para ti. Comunícate con nosotros, mándanos un mensaje a través de Facebook, síguenos en Instagram también, suscríbete a nuestro canal de YouTube y una vez que te suscribas, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un video nuevo como este, en donde cada semana meditamos en un tema específico y hacemos una reflexión. Y también, si este video u otros videos de nuestro canal de YouTube han hecho un impacto en tu vida, te gustaron, aprendiste algo, recomiéndanos con tus contactos de Facebook, con tus contactos de Instagram, con tus amigos, para que también entren a nuestro canal, se suscriban a él y estén aprendiendo estos principios de la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.